Te pedimos por nuestro hermano Sandro, Padre Santo, te pedimos, Señor, que proteja su entrar, su salir, su vida y su alma de todo mal, que mande ángeles custodios de otra jerarquía acercando su camino, Padre Santo, que él vaya en paz y que se devuelva en paz, Padre Santo, de que todo lo que él haga sea para honrarte y glorificarte, que él pueda hacer ver que un cristiano es un hijo tuyo, Padre Santo, y que hacemos las cosas según tus mandamientos y no según lo que nosotros pensemos, Padre Santo, que hacemos las cosas para glorificarte a ti, Padre Santo, y lo bendecimos, Padre Santo, sabiendo que Él va a honrarte y glorificarte con su trabajo, y que ese trabajo es el que edifica su casa, Padre Santo, sabiendo que lo hace porque por el amor que te tiene a ti, hace las cosas para glorificar ese hogar, Padre Santo. Así te lo pedimos, Padre Santo. Bendícelo con todo y cúbrelo con tu manto de poder. Y podemos decir confiadamente que estamos gozosos de saber que tú estás con nosotros y que tú vas a hacer la obra perfecta, porque lo que tú empiezas, Padre Santo, tú lo culminas excelentemente. Y te damos gracias a ti en el nombre poderoso de nuestro Jesús Hamashia. Amén, amén y amén. Bueno, Amén, amén. que sea para Amén. Dios, como todos estamos sabidos y conocidos, hoy tenemos el capítulo 5 de Marcos, que nos habla del endemoniado liberado, que también se llama el endemoniado gadareno, que eran varios. Entonces, bueno, esta es una enseñanza muy buena porque es cuando, después de que viene Jesús de estar del otro lado del mar, como lo dice aquí la palabra, donde que la terminamos con la participación de Sandro la semana pasada y que nos hizo ver algo muy importante, que él decía que ellos veían a un hombre que se llamaba Jesús y que tenía gran poder, que podía dominar los vientos y el mar. Y gracias a Dios nosotros tenemos ese Dios que es el que domina el viento y el mar porque le obedecen. Tenemos a un ser hermoso que se llama Yeshua Hamashiach y que ha estado desde hace más de 2 meses enseñando a nosotros que el poder de él está sobre cualquier poder y que él, lo que él haga es porque la presencia del Espíritu Santo de Dios se ha manifestado en su vida y él, lo que él pida en el nombre del Padre, y es una enseñanza que nosotros debemos de tener. Aprovechándonos de ese capítulo número 4 que termina diciendo, y temieron con gran temor, dice, y decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. Los discípulos lo decían, y hoy estamos en un discipulado, nosotros vamos a decir igualmente, en este discipulado, como sus discípulos, ¿quién es ese hombre? Nosotros ya lo conocemos, se llama Yeshua Hamashiach, que sabemos que los vientos y el mar lo obedecen. Y es tan así que en el capítulo 5 viene otra enseñanza muy, que sigue, que parte de la enseñanza que el Señor nos dio, es cuando habla del endemoniado gadareno, o la liberación del endemoniado. Y vamos a empezar leyendo. Dice, y vinieron al otro lado del mar. Recuerda que está en una parte más, se cruzaron al otro lado del mar. Y llegaron a la provincia de los Gadarenos. Esa ciudad, según nos dice, se encuentra a 4.8 kilómetros del mar de Galilea. Y salido del barco, luego le salió el encuentro de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. Ya sabemos que ese espíritu inmundo es el demonio, alguien endemoniado, alguien que tiene espíritu. Y nosotros en la vida, ¿cuántas personas, tal vez no con la manifestación como la que tiene, porque más adelante vamos a ver que él se llamaba Legión, eran muchos, pero hay gente que puede portar 3, 4, 5, 6, 7, 10 demonios. Y muchas veces nosotros, porque como no estamos en una gran unción, y hay que decirlo así, no tenemos esa gran unción que tenía nuestro Yeshua Hamashiach, ellos no se rebelan contra nosotros inmediatamente, porque nosotros no les estorbamos, porque no hay tanto poder del Señor, pero en muchas ocasiones, no sé si les ha pasado, que hay gente que se incomoda con uno porque sienten esa presencia en nosotros, y eso es lo que nosotros debemos de luchar, que la presencia del Espíritu Santo del Hakadosh esté en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cortar, podamos liberar, para que podamos ser salvos a muchas personas que andan metidos en cosas demoníacas, y entonces
ellos van a ver en nosotros esa presencia y nosotros vamos a poder liberarlos, como vamos a ver que al final esto sucedió. Y dice que tenía domicilio en los sepulcros y ni aún con cadena le podía alguien atar. Vea qué tremendo. Ni las cadenas lo podían atar. Era tanto poder demoníaco que ni siquiera podían ser detenidos. O sea, provocaban gran temor, gran pavor, gran situaciones de temor y miedo en ese lugar. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados. O sea, tenía una fuerza sobrehumana. ¿Y quién dio esa fuerza sobrehumana? El maligno. Esa es la fuerza tremenda que él tenía, por eso podía hacer eso. Y nadie lo podía domar. Pero sabemos nosotros que el único que lo podía domar, por llamar de una forma, era solamente Cristo y la cruz. Era la única respuesta. Por eso pasa el Señor, nuestro Señor Jesús Hamachía, pasa pues, y dice, y siempre de día y de noche, el 5, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros y hiriendo con las piedras. Esto es más o menos lo que nosotros en nuestras vidas hemos podido, que hemos escuchado. No sé si alguien ha visto a alguien endemoniado, pero esta gente cuando anda en ese estado de locura, ese estado de insensatez, andan haciendo cosas malas y vemos que van haciendo cosas y atemorizan a muchas personas. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, nos podemos topar con personas así que andan supuestamente con un trastorno mental y más bien lo que andan es endemoniados y creemos que son locos. No, pero son demonios que están haciendo posición de él. Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. Oiga, qué cosa más increíble, ¿eh? Y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. O sea, el espíritu demoníaco lo adoró porque los demonios saben quién es nuestro Jesús Hamachía. Y saben que ni ellos se pueden resistir ante el poder de Dios y lo que tienen que hacer es adorarlo. Y nosotros somos a veces tan irreverentes que a nosotros nos cuesta postrarnos ante Dios sabiendo que Él es el Dios de dioses y que nosotros decimos ser personas que estamos bien, personas que estamos haciendo lo correcto, personas que estamos caminando en Cristo y muchos de nosotros a veces nos cuesta arrodillarnos ante el Señor. Pero vea lo que dice el 6, y cuando vio a Jesús de lejos, corrió y le adoró. O sea, este hombre lo adoró y clamando a gran voz dijo, el 7, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Este espíritu inmundo, este hombre gadareno, o estos hombres gadarenos, porque eran varios endemoniados que estaban ahí, estos tenían y sabían quién era Jesús. Y vea qué increíble, que hemos visto en la palabra, a los suyos fueron y los suyos no lo reconocieron. Y este hombre, el gadareno, le dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Él sabía que era Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, y no lo reconocieron así los judíos. Pero ellos sí sabían que era eso. Y sigue, te conjuro por Dios que no me atormentes. Que no me atormentes. El 8, porque le decía, sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y él, o sea, Cristo, él le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y se supone que una legión, y eso lo hacen en base a las legiones de los soldados romanos, una legión estaba formada por 10,000 hombres. Entonces se supone que era un hombre que tenía muchos demonios. ¿Cómo no iba a tener una fuerza sobrehumana? Pero ve qué importante es. Cuando le dice, ¿por qué le decía sal de este hombre espíritu inmundo? Se constituye una orden directa, porque el espíritu inmundo tiene que obedecer. Ningún espíritu maligno
se puede resistir ante la autoridad de nuestro Yeshua HaMashiach. Y eso es lo que nosotros, hermanos, debemos de tener en nuestras vidas. Que nosotros, cuando hay un espíritu inmundo quiere ir a molestar, nosotros tenemos el poder de rechazarlo y decirle, vete, demonio. Pero tenemos que estar bajo la presencia de Dios Altísimo. Si nosotros no estamos en una presencia de Dios Altísimo, más bien ellos tratan de ver cómo nos llevan entre sus patas. Pero si nosotros estuviéramos en la presencia de Dios, ellos ven, se resisten porque van a decir que temor, tengo miedo de esa presencia, pero es la presencia del Dios Altísimo. Y respondió, le decía, Legión me llamo porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella provincia. Y el 11, y estaba allí cerca del monte una gran manada de puercos, o cerdos, o chanchos, o como le quieran llamar, o cochinos, paseando. O sea, estaban comiendo ahí. El 12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíenos a los puercos para que entremos en ellos. Todo espíritu inmundo tiene que tener una posición de alguien. No pueden estar ahí, tienen que estar metidos en algo. Vea que ellos decidieron y pidieron, no nos dejes aquí, mándanos que sea a esos cerdos. Vea qué increíble es esto. Y quiero que lo analicemos así. Le rogaban todos los demonios. Vea que los demonios le rogaban, diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Ellos hasta pidieron permiso para poder entrar en los cerdos. Porque ven el gran poder de Dios y que estaba en Jesús. Y sabían que Dios precisamente los podía fulminar en ese momento y iba a hacer, y ellos no iban a hacer nada, mientras ellos no iban a hacer nada que no fuera autorizado por nuestro Yeshua. Entonces, si no pueden entrar en los cerdos, con mucha menos razón, podía estar entrando en las ovejas o en otro tipo de animales, porque el Señor no se los iba a permitir. Y luego Jesús se lo permitió. O sea, quiere decir que nuestro Señor les dio permiso que entraran los cerdos. Y aquí vamos a aprender algo hoy, que además al final se lo voy a decir. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar, las cuales eran como de 2000, y en el mar se ahogaron. Vea, ni los cerdos no pudieron resistir la presencia del mar y prefirieron ir y tirarse al mar que estar con esa presencia. Y a eso uno se empieza a preguntar, ¿cómo es posible que hay gente, seres humanos, que quieren andar con el diablo, cuando ni siquiera los cerdos soportaron tener esa presencia maligna, prefirieron tirarse al despeñadero? Entonces, en son de broma, lo voy a decir, a partir de ese momento, cuando pasó eso, de que los cerdos ya eran, entonces ahí se creó un tipo de jamón que se llama jamón endiablado. Eso es una broma, nada más. Entonces, es una revelación, son de broma. Ahí salió el jamón endiablado, una vez que cayeron ahí. Ahí me disculpan la broma, porque si no les cayó bien. Bueno, ok. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en el mar, los cuales eran como 2000, y en el mar se ahogaron. El 14. Y los que apacentaban los puercos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron para ver qué era aquello que había acontecido. O sea, había una gran multitud tratando de enterarse de esto. Y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado y vestido y en su juicio cabal. O sea, se quitaron los demonios y ese hombre volvió a ser una persona, a los ojos de los demás hombres, una persona natural, normal, corriente. 16. Y les contaron lo que les había visto, cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle, ¿a quién? A Jesús, que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido poseído del demonio para estar con él.
Oigan, después de salirse de estar en este hombre le rogó que fuera, quería ser uno de sus discípulos, porque él sabía exactamente que él fue liberado realmente por el que nos iba a liberar a todos nosotros. Pero Jesús no lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas él se han hecho conmigo y cómo ha tenido misericordia de ti. O sea, nos manda, y esto yo creo que nosotros, vamos a ver si ustedes me lo pueden creer, me pueden comprar esto que les voy a decir. Yo, José Alberto González, hace muchos años anduvo haciendo cosas que no fueron agradables al Señor. Yo no era un endemoniado, pero andaba con algún demonio. Y el Señor me liberó de ese demonio. Y ahora yo puedo ir y contar lo que ha hecho Dios en mí, pero no voy a contar lo que el diablo hizo en mí, porque aquí lo que yo tengo que hacer es ver lo que ha hecho el Señor en mi vida, no lo que trató de hacer el diablo en mi vida, porque él no tiene ninguna autoridad sobre mí, porque yo le di esa autoridad y él trató de hacer lo que quiso porque yo andaba en mis delitos y pecados. Pero cuando yo me entregué la vida a Cristo, esos demonios salieron y ahora estoy aquí para contar las buenas de salvación que el Señor ha tenido en mi vida. Entonces, si estamos viendo este gadareno, nosotros somos una tipificación de un gadareno, porque en nuestra vida pasada estuvimos endemoniados, estuvimos con demonios, estuvimos llevando a hacer cosas que no eran agradables al Señor. Pero hoy, ve lo que dice el Señor, le dice a este que no le permitió que fuera su discípulo. Dice, pero Jesús no se lo permitió, sino le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él y todos se maravillaron. Hoy nosotros tenemos que seguir haciendo eso. Yo hice muchas cosas que no fueron, y hoy puedo decir que el Señor me ha liberado y hoy estoy aquí gracias a su misericordia. Estoy ahorita pastoreando y aquí, pero no indistintamente si soy pastor o no soy pastor, o solamente sería una persona que quiere compartir un testimonio. Hoy soy una persona que puedo decir que el Señor me sacó del lago cenagoso, del lodo de la desesperación. Yo ya no estoy, ya he dejado el pecado y ahora vivo más para Cristo. Ahora soy de Cristo, ya no soy del diablo, ya ahora no comparto nada con el diablo. Lo único que comparto con el diablo es decirle, yo te reprendo en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, porque él no tiene ni arte ni parte en mi vida. Él es sordo, ciego, muy inoperante en mí. Yo sé que es sordo, ciego, muy inoperante en sus vidas. Él no tiene ni arte ni parte, porque hoy nosotros vivimos para Cristo. Él un día nos quitó esos demonios porque simplemente nos sentimos atormentados de ellos. Él nos quiso, nos los quitó y ahora nosotros estamos aquí glorificando y honrándolo a Él. Entonces, esos primeros 20 versículos que nos habla del capítulo 5 del endemoniado gadareno, es una forma de ver nosotros en nuestras vidas que el Señor nos ha liberado de esos demonios y que Él sí tiene ese poder y que Él también nos enseña a nosotros tener ese poder. ¿Para qué? Para que usted y yo, el día de mañana, podamos ayudar a otras personas a ser liberadas de esos demonios. Pero tenemos que estar en la presencia de Dios para que ese demonio vea en nosotros la presencia de Dios y puedan ser liberados, porque ellos no van a resistir esa presencia que Dios nos puede dar. Amén. Ahora seguimos con el 21. Y pasando otra vez Jesús en un barco a la otra parte, se reunió a él gran compañía y estaba junto al mar. Y he aquí, vino los oficiales de la sinagoga llamado Jairo. Todos conocemos la historia de Jairo. Y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciéndole, mi hija está a punto de morir. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y fue Jesús con él y le seguía gran compañía y le apretaban. Y una cierta mujer que estaba con flujo de sangre durante 12 años y había sufrido mucho de muchos médicos,
y había gastado todo lo que tenía y nada aprovecha antes de IVA, le iba peor. ¿Me escuchan? Sí. ¿Aló? Sí, correcto, hermano. Ah, ok, pero es Fuerte y que claro. entró una llamada y creí que se había pasado algo. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, señor, claro Ok, que sí. perfecto. Ok. Entonces estamos hablando, vemos que viene Jairo y le pide un favor. Y en el transcurso de esto, conocemos también la historia de la mujer de flujo, que para todos es muy conocida, ¿verdad? Cuando ella oyó hablar de Jesús, estamos en el 27, vino por detrás entre la multitud y tocó su vestido. En otras versiones dice que tocó las barbitas del talí, porque nuestro Jesús andaba un talí, porque él era judío, andaba un talí. Esas barbitas, solamente tocó las barbitas. Es más escrito en otras versiones, porque decía, si tocare tan solamente los Dios, seré salva. Vean la fe de esta mujer. Es un acto de fe muy grande que el Señor nos hace reconocer en esta mujer. Durante 13 años sufriendo un sangrado. Todas las mujeres son las únicas que pueden darse cuenta de lo que es pasar solamente los 5 o 7 días que pueden estar menstruando, que es sumamente incómodo. Pero esta mujer durante 13 años estuvo, me imagino que esta mujer estaba muy debilitada porque estar sangrando constantemente la debilitada, quizás tuvo mucho dinero y todo el dinero lo tuvo que tratar de gastar en esto, entonces ya seguramente ya era una mujer que prácticamente, seguramente ya estaba en mucha escasez, estaba quizás hasta en pobreza, quizás hasta visitó gente que no tenía que visitar, visitó brujos, brujas o alguna gente o médicos brujos que para tratar de sanarla porque 13 años de desesperación, pero ve ella a esa gran multitud que está siguiendo a un hombre que se dice ser un gran profeta, que hace prodigios y milagros, y ella fue, y como dice aquí, porque decía, si tocare tan solamente os Dios, seré salva. Vea la fe, solo necesita, solo ella creyendo que solamente, es que hay que tener mucha fe porque ¿a quién se nos podría ocurrir que con solo que toque yo esto sería suficiente para que ella sea sana? Hay que tener mucha fe. Pero muchos pueden decir, pero probablemente es que de tanta desesperación en tanto tiempo, pues sí, claro. A veces las pruebas de nosotros son muy largas, dilatan mucho en el tiempo. Y a veces quizás en la desesperación uno hace cosas locas, pero quizás esto sea locura para muchos, pensar que con solo ir a tocar las barbillas era suficiente para que yo fuera sano. Y viera que les quiero comentar algo, para la honra y gloria del Señor, porque no es para vanagloria ni para nada de esas cosas. Hace muchos años, 3 o 4 años por ahí, había una mujer que conocíamos que aparentemente tenía un tumor. Y digo que aparentemente tenía un tumor porque eso es lo que le decían. Entonces me pidió a mi favor de que le hiciéramos un examen. Yo le hice un TAC y efectivamente tenía una lesión que se llamaba un apendimoma y venía del apéndice, era como un tubo, un apéndice que venía del apéndice, ese tumor, y se llegaba hasta el hígado. Más o menos era de alrededor de unos 25 centímetros que tenía esa lesión. Y lo digo porque se le hizo ultrasonido, se le hizo el TAC, se lo hice yo, y lo que había que hacer era una laparoscopía. Me pidieron que fuera a orar por ella. Cuando yo fui a orar por ella, yo ese día me preparé para orar por ella, pidiéndole a Dios de que esta mujer, si era su voluntad, fuera sana. Era salva porque ella creía en el Señor, pero estamos pidiendo sanidad para ella. Empezamos a orar y me dice el Señor, dile que ten la fe de la mujer de flujo. Solamente eso le dije. Y el Señor me puso a orar en lenguas, y en lo que yo estaba orando y orando en lenguas, esa mujer cayó al suelo, cayó al suelo. Bueno, ese día ella lloró, ella sintió un fuego que la estaba quemando por dentro, exactamente del lado de la cresta derecha hacia el hígado. Ahí es donde sintió ese fuego, pero
yo le soy honesto, yo no creí que ella se le había curado, no se había curado, solamente sé que el Señor la tocó, punto, pero no sé si hizo o no hizo el milagro. Hasta ahí yo no sabía absolutamente nada. Resulta que 15 o 22 días después tenía que ser internada. La operaron para hacer una laparoscopía y como le digo, era una estructura no anatómica normal, sino anormal, era un tumor que se venía del apéndice, que está aquí en la fosa ilíaca derecha, y sube hasta el hígado. Como si ver una salchicha, una cosa así, pero larga. Bueno, la operaron, le abren, le hacen una laparoscopía exploratoria para exactamente cómo está, y la operan, y la revisan, y para la gloria de Dios, no estaba esa lesión. No estaba esa lesión. ¿Y por qué no estaba esa lesión? Porque el Señor le plació ese día que no estuviera la lesión. Y fue por mi oración. Yo ayudé en la oración, pero ¿quién fue el que sanó? Nuestro Señor Jesucristo. Y es exactamente, fue un acto de fe. Solamente le dije a la señora, me dice el Señor, porque fue el Señor que me dile que solamente haz como la mujer de flujo. Ten fe y serás sana. La honra y gloria sea para Dios. Porque eso es testigo mi esposa de que eso sucedió, porque después nos contaron que eso sucedió, porque yo me di cuenta tiempo después, yo como no era paciente niño, porque yo atiendo solo niños, pero hice un favor a un adulto, cuando me cuentan eso, honra y gloria sea para Dios, porque ahí el que la sanó fue ese día que ella sintió ese fuego ahí en esa zona que le ardía y le dolía y lloraba, ¿ya? Eso fue Dios que la sanó ese día. Y a él le plació sanarla y la sanó. Y ella solamente abrieron 2 horas entrevistándola, cerraron y ahora la señora está ahí. Ni quimioterapia, ni radioterapia, ningún tipo de medicamento, solamente los medicamentos después de la cirugía, acetaminofén, controles y la señora ahí aún está. Para la gloria de Dios. Eso solamente Dios lo puede hacer. Pero por eso le traigo esto y me recuerdo eso, porque el Señor solamente me dijo eso y me acordando de esta mujer, hay que tener mucha fe. Después de tantos años de ver lo que ha pasado, hay que tener mucha fe. Dice, porque decía, si tocare tan solamente su vestido, seré salvo. Es el 28, y vamos al 29. Y luego, la fuente de su sangre se secó y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y vea que pone azote, porque es algo que las estuvo martirizando día con día, momento con momento. Pasaban los meses, pasaban los años, 13 años, una mujer con esa situación. Si mi esposa, que ya se conectó, no aguanta ni 5 días estando con la menstruación, imagínate esta pobre mujer 13 años. Una locura, ¿verdad? Pensar en eso. El 30. Y luego Jesús, inmediatamente, conociendo en sí mismo la virtud, o sea, el poder que había salido él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Pongamos atención. Recuerda que iba una multitud detrás de él. ¿Cuántas personas lo estuvieron tocando? Y dice el Señor, y luego eso es inmediatamente, conociendo en sí mismo la virtud, o sea, su poder, que había salido él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Esto lo digo yo. Si yo hubiera andado con Jesús, le hubiera dicho, Jesús, y hay tanta gente y todo el mundo lo pudo haber tocado. ¿Cuánta gente lo estaba tocando? Solo que yo no entendía hasta que yo le hablaba para decir, el Señor entendió que lo tocaron y salió poder de él. Otra gente lo tocaba, solo tocaba por tocarlo, pero no había una persona que tuviera fe de ser sanada. Entonces él sintió ese poder. Vea que es una forma de sanación. Hemos visto que el Señor los toca, que el Señor ora, que el Señor pone saliva, que el Señor solamente le quiere, sí, así sea, todas esas cosas, pero Él nos está dando inmediatamente cuenta que llegaba la mujer a tocarlo con esa viandez, de donde lo tocó, sintió que su poder salió de sanación, ese poder. ¿Y por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué nosotros no podemos pedir una sanidad de algo que yo tenga? Simplemente creyendo que solamente tocando el borde de su manto será suficiente para que yo sea sano. Es fe. Y eso es lo que menos tenemos. Por eso hay que tener la fe como la mujer de flujo. Y no necesitamos tener la desesperación, tener este azote de muchísimos años para poder decir, hoy voy a hacerlo con fe. No. El momento que usted sepa que tiene alguna enfermedad, es suficiente. Es suficiente para decirle, Señor, hoy tocaré el borde de tu manto porque yo hoy voy a ser sana. Porque por tu gracia yo sé que seré sana.
¿Cuándo será sana? No sé si inmediatamente, como pasó con la mujer de flujo, porque dice, y la fuente de su sangre se secó, y ella sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y 30, y luego Jesús, inmediatamente conociendo en sí mismo la virtud que había sido él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ves que la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? Imagínense, todo el mundo tocándolo. Y él miraba alrededor para ver a la mujer que lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que sí había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Yo quiero que también contextualicemos. En ese tiempo, una mujer en flujo se consideraba una mujer inmunda, sucia. Una mujer, según si usted lo lee en el Levítico, es una mujer durante 7 días no puede ni siquiera cocinar, no podía reunirse, cualquiera que lo tocara se volvía inmundo, tenía que ir a bañarse, un montón de cosas. Y era peligroso inclusive que hasta la azotaran, a punta, la lapidaran, la golpearan o la mataran, inclusive hasta la mataran. Y ella se atrevió a hacer eso a pesar de eso. Y a pesar de eso, porque seguro muchos la conocían de que estaba padeciendo eso, y a pesar de eso ella dijo, sí, fui yo. Esa fe tiene poder y tiene valentía. Si ustedes lo ven, es la valentía que tuvo ella de hacer las cosas. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de la casa del oficial de la nación diciendo, tu hija ha muerto. Ya va a pasar a otra parte. Entonces, terminemos esta parte de la mujer de flujo. Ella es una representación de muchas enfermedades que son de larga data, que duran mucho, que azotan no solamente la parte física, humana, espiritual, sino azotan también la parte financiera. ¿De cuántas veces vamos a ver que hay muchas personas que tienen que pagar grandes sumas por enfermedades, por esto aquí, porque no hay sanidad aquí, no hay sanidad, que empiezan a gastar y pierden todo lo que tienen por una enfermedad? Entonces, azota muchas cosas. No solamente fue el azote físico, sino también el azote económico, social. Y en ese tiempo todavía era peor porque socialmente no era aceptable una mujer así. Una mujer, nadie podía coger absolutamente nada que ella tocara, menos comida. Entonces, imagínense todo lo que estaba subiendo durante 3 años. Si usted empieza a meditar, entonces, es una cosa tremenda. Es una cosa tremenda saber que hubo una mujer que fue azotada por durante tanto tiempo. Y qué hermoso lo que dijo. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Y cuando le dijo, quedas sana de tu azote, quiere decir que ya nunca más iba a volver a tener esa enfermedad, porque fue sana de lo que lo estaba padeciendo. Y el Señor es así con usted y conmigo. Él, en su infinita misericordia, nos va a sanar, pero tenemos que tener esa fe que tuvo esa mujer. Recuerda que iniciamos hablando de Jairo, que Jairo era un reconocido líder espiritual de ese momento, ahí en la sinagoga. Entonces, él era una persona importante. Entonces, recuerda que Jesús se dirigía para la casa de Jairo. Entonces, hablando con él, vinieron de la casa del oficial diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas aún al maestro? Le dicen. Dice, pobre Jairo. Quizás hasta Jairo estaba molesto de tanta gente interrumpiendo su paso y él queriendo que fueran rápidamente a la casa para que el Señor evitara que se muriera. Aún Jairo no sabía exactamente cuál era el poder del Señor. Él quería evitar que se muriera, porque no creía que Jesús pudiera resucitarla. Porque simplemente cuando llegaron le dijeron, tu hija ha muerto. Ya no molestes, ¿para qué molestas al maestro si ya tu hija murió? Pero luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al oficial de la sinagoga, no temas solamente,
Vea que son dos palabras, cree solamente. ¿Y qué poder tiene esas palabras? Cree solamente. Solamente cree. Ya no tengas miedo. Yo voy a hacer la obra. Yo voy a bendecir tu casa. Yo voy a bendecir tu vida. Yo voy a sacar a tu hija de ese sueño. Yo voy a restaurar tu familia. Yo voy a sacar a los hermanos que están en problemas de enfermedades, de situaciones financieras, de muchísimas cosas, pero él dice, cree solamente. No temas, crea solamente. Y de aquí la situación es, si ven, que tenemos que creer. Eso es lo único que es, solamente creer. ¿Y en quién creemos? En el autor y el consumador de nuestra fe, nuestro Yeshua HaMashiach. En eso es lo que tenemos que creer. Es la importancia que usted y yo tenemos este día, de que estamos aprendiendo aquí, es que hemos visto la primera situación. Una, que el poder de nuestro Señor Jesucristo es tan grande que los demonios tiemblan. Y nosotros tenemos que saber que si nosotros estamos en Cristo y tenemos la presencia del Espíritu Santo de Dios, ningún demonio nos va a tocar a nosotros, porque ningún demonio se va a atrever a tocar la casa donde está habitando nuestro Yeshua HaMashiach, porque en nuestro corazón habita la presencia del Espíritu Santo de Dios. Después vemos la historia de la mujer de flujo. Una mujer que pasó muchísimos años con esta situación terrible, que estaba dañando muchísimas cosas, quizás perdió hasta su matrimonio, sus hijos ya no sé, era quizás una mujer sola, tantas cosas que pudo haber pasado, no lo hice aquí, pero pienso yo que puede hacer muchas de esas cosas. Y después ella tomó la decisión, a pesar de lo que pasaba, que era una mujer inmunda, según lo que habla la ley mosaica, que no pueden andar en esas tienen que estar guardadas y no salir de sus casas, y ella fue, y a pesar de todo, siendo que puede ser hasta muerta por lo que estaba haciendo, fue, y solamente, no, yo no tengo que decir que me sane, simplemente tocaré las barbitas, tocaré sobre el borde de su manto, y con eso seré sana, y fue sana, y el Señor sintió poder que salió de él y fue sana, porque esa mujer en fe fue y tocó, sabiendo que iba a ser sana. Viene Jairo, sabiendo todas las cosas que le han hecho, porque le contaron a él que había un hombre que había hecho milagros, pero no sabía que podía resucitar. Entonces los que estaban a él le dijeron, ¿para qué lo sigues molestando? Si ya no hay nada que hacer, ya tu hija murió. Bueno, pues entonces viene y el Señor dice, cree solamente. Y no permitió que alguno viniese tras él, sino Pedro y Santiago, y Juan, hermano de Santiago. Y vino a la casa del oficial de la sinagoga y vio el alboroto, y los que lloraban y gemían mucho. Sí, imagínense la consternación que había de ver una niña muerta, y cualquiera revienta a llorar, cualquiera sufre eso. Y me imagino cómo se estaría Jairo. Bueno, y entrando, les dice, ¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no está muerta, sino duerme. Y ellos hacían burla de él. Pero él, echando fuera a todos, toma al padre y la madre de la muchacha y a los que estaban con él, que era Pedro Santiago, y entran donde la muchacha estaba. Y tomándole la mano, le dicen, Talita Cumi, que es, si lo interpretares, muchacha, a ti te digo, levántate. Talita Cumi, le dice, a ti te digo, Talita Cumi. Yo quiero aprovecharme estas palabras porque yo sé que muchas veces en nuestras vidas, nosotros quizás no estamos muertos físicamente, pero muchas veces no, estamos muertos espiritualmente porque tenemos muchas dudas, porque hay incertidumbre en nuestras vidas, porque nos hace falta fe para creer algunas cosas. Y muchas veces tenemos que decir a nosotros mismos, Talita Kumi, muchacho, muchacha, levántate. Tenemos que levantarnos de lo que de todas las cosas que nos vienen. Ahorita nos estamos levantando este COVID. Y si nos toca, vamos a decir, Talita Kumi, nos vamos a levantar de esto. Si tenemos situaciones económicas, vamos a decir, Talita Kumi, nos vamos a levantar de situaciones económicas.
Si tenemos X y Y, Z, vamos a decir talita cumi, porque el Señor nos va a levantar de toda la situación. Simplemente vamos a decir, a pesar de que todo el mundo se ríe de nosotros, a pesar de que mucha gente se burle de nosotros, a pesar de que hay personas que creen que nosotros somos tontos, somos ignorantes, porque creemos en cosas que ni siquiera sabemos si son ciertas, porque muchos no creen nada de estas cosas, creen que son muy buenas novelas, muy buenas fantasías, muy buenas historias. Pero nosotros sabemos que lo que está escrito aquí es verdad, y es verdad de Cristo. Entonces nosotros tenemos que seguir adelante sabiendo que esto nos está llenando, que este discipulado que nosotros tenemos es para que aprendamos que el Señor en sus infinitas misericordias vino a hacer cosas para que usted hoy, junto conmigo, todos nosotros, sepamos de que hay un Dios que nos saca de la oscuridad para que seamos luz. Y luego la muchacha se levantó y andaba porque tenía 12 años y se quedaron muy asombrados. ¿Quién no se va a quedar asombrado de ver esto? Pero él les mandó, o sea, les ordenó mucho que nadie lo supiese y dijo que le diesen de comer. Entonces, quizás nosotros muchas veces nos sentimos afligidos, nos sentimos tristes, nos sentimos golpeados, nos sentimos de muchas formas porque no sabemos cómo seguir adelante, porque a veces nos hace falta fe, a veces no estamos convencidos de que las cosas van a salir bien, porque no tenemos total dependencia de nuestro Señor Jesucristo. Aquí Jairo, a pesar de que pertenecía a la sinagoga, donde era sinagoga judía, donde no reconocían a Jesús como el Mesías, sino lo conocían como un profeta, y que nadie quería reconocer todos los milagros y prodigios que él estaba haciendo, él fue. Sí, claro, y a mí me pasa lo mismo, yo iría para ver qué pasa. Pero él tuvo fe, él creyó que el Señor iba a salvar, solo que en un momento, seguramente, cuando murió su hija, ya hay nada que hacer, porque él no sabía que nuestro Señor podía hasta resucitar a un ser querido, porque él no sabía esto. Entonces, pero a pesar de eso, nuestro Señor le dice, no temas, cree solamente. Y esta es una enseñanza, por eso nos discipulamos, para que nosotros sepamos de que solamente tenemos que creer, solamente creer, no tenemos que tener temor. El Señor no quiere que usted tema, el Señor no quiere que usted ande en temores. Hay temores que vienen a nuestras vidas y es porque muchas veces nos falta creer en el Señor, de que eso no va a ser y que no nos va a pasar. Tenemos que creer en el Señor. Él toma control de usted, pero usted total autoridad, usted tiene que tener total dependencia de Él para que el Señor obre en usted. Obre en usted. Habíamos quedado que íbamos a hacer un capítulo, ¿sabes qué? Para elaborarlo bien. Con esto estoy terminando el capítulo 5, pero no sin antes decirles que es muy importante estas tres historias que tenemos aquí en el capítulo 5, porque nos llenan mucho de que Dios está siempre pendiente de nosotros, de que nosotros tenemos que seguir adelante el camino de la fe, porque es lo único que nos lleva a Él sin ningún problema. Estando con Él, nosotros vamos a tener tantas bendiciones como fe tengamos de que podamos recibir del Señor. ¿Qué más bendición la de hoy, de este día, que usted y yo hoy estamos aquí? A Dios le plació. ¿Qué más bendición de que podamos escuchar? ¿Qué más bendición de que podamos hablar? ¿Qué más bendición de que podamos haber comido, haber desayunado, almorzado, cenado, de que podamos ir a nuestros trabajos, de que podamos devolvernos a nuestra casa, de que haya arroz y frijoles en nuestra mesa y que podamos arrimarle un pedacito de aquello, del otro, y que podamos comer sin ningún problema, de que no nos va a doler el estómago, de que no vamos a sentirnos mal porque comamos, de que podemos darle gracias a Dios porque ha puesto tantos manjares en nuestra alacena y que esa alacena nunca está
desprovista de nada, a pesar de las cosas que han pasado, que aunque sea una bolsita de arroz, él nunca ha quedado la alacena sin nada, ni siquiera, decía una persona, ni siquiera hormiguitas habían, porque las hormigas, cuando hay comida están ahí, pero ni siquiera las hormigas, porque no había nada, entonces ni siquiera hormigas, pero bueno, hasta eso, Dios siempre tiene control de nosotros, indistintamente, ¿me escuchan? Sí, amén, ¿Me paz. escuchan, perdón? Sí, ¿Me están escuchando? Sí. sí, sí, ahí Ok. sí, paz. Es que me entró otra llamada, perdón. Ok, si es que me entró una llamada, entonces la estaba cortando, ok. Entonces, Dios, Y lo perdimos, paz. muchos nos dicen a nosotros, sí, pero ¿cómo hacemos para tener fe? Qué difícil es en los momentos de la desesperación. Es que si usted cree en nuestro Señor Jesucristo, usted está teniendo fe. Si usted cree que Él está por usted y por mí, ¿sí? ¿Me escuchan? ¿Pasó algo? Ok, estoy algo, perdón. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es el autor y el consumador de su fe y de mi fe. Pero a veces nosotros no es que Dios se moverá. Pero muchas veces nosotros vemos la montaña tan grande y nuestra fe tan pequeña que no tenemos ninguna autoridad. Y es cuando usted y yo tenemos que saber que esa fe es más grande que cualquier montaña, porque esa fe es dada por Dios. Entonces, Él puede mover lo que quiera. Es ese hombre que tiene tanta autoridad que puede que hasta el viento y el mar lo obedecen. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Es el Señor el que hasta el día de hoy ha hecho todo lo posible para que usted y yo vivamos plenamente en Él, para que usted hoy y yo seamos merecedores de su trono, para que usted hoy y yo sepamos de que si seguimos el camino a la fe, vamos a tener esa tierra prometida, esa residencia prometida ahí, donde vamos a estar para la eternidad. Como les dije, con el Gadareno, esto es como una representación de lo que muchas veces puede pasar en nuestras vidas, que fuimos tomados por el demonio y anduvimos haciendo cosas que no fueron para nada agradables al Señor. Y el Señor un día nos quitó esos demonios, los tiraron por allá y hoy estamos para hablar y queremos seguir y ahora contamos las maravillas que ha hecho el Señor en mi vida, como le pasó al Gadareno. Pues vemos la historia de Jairo, la mujer de flujo. Inicialmente Jairo le pide que vaya a ver y en el camino se topa una mujer de flujo y hace otro milagro el Señor ahí, simplemente por una mujer que tuvo la fe de tocar las barbitas. Viene Jairo y ya antes de llegar a la casa, porque el tumulto no permitía que llegaran prontamente, le dicen, ya tu hija murió. Y Jairo probablemente se echó a llorar y ver que su hija murió porque la gente le retrasó, quizás hasta se sintió mal con la gente porque no le permitían al Señor que llegara, pero el Señor en su propósito tenía de demostrarle a él de que él tiene poder hasta sobre la muerte, porque él sacó a su hija de la muerte y que la mandó a comer y que fuera a comer. ¿Por qué? Porque la enfermedad que tenía probablemente era de hace días y la chiquita no comía. Y era una enfermedad que seguramente no la dejó y eso se llama, en estado de caquepsia se llama eso, cuando hay una persona que no come, entonces empieza a desnutrirse y es tanta la enfermedad que la falta de comida le quita sustancias vitales y entonces mueren. Entonces, o sea, el Señor tiene control de absolutamente todo. Y ese es el control que usted y yo queremos que el Señor tome. Usted y yo debemos evitar siempre estar anteponiendo otras cosas ante Dios. Tenemos que estar poniendo siempre a Dios en primer lugar, porque es el que, si usted ve las enseñanzas, todo el Señor tiene que estar siempre en primer lugar. Yo los invito a que sigamos este camino de la fe. Yo les invito a que no desfallezcamos. Yo les digo que no desmayemos. Yo les invito a que seamos tenaces, que seamos perseverantes, de que no se nos olvide que tenemos un Dios vivo, que si Dios conmigo, ¿quién contra mí?
que Él es la piedra sobre la cual se edificó su casa, mi casa, nuestra casa, pero sobre todo lo que se está edificando, este cuerpo que está aquí, que va a ser un espíritu, que va a ser lleno de su presencia, para que ese día seamos cuerpos glorificados y podamos llegar hacia Él, como tiene que ser. Lo que ya fue incorruptible nunca va a ser corruptible, porque vamos a estar con Él, porque usted y yo vamos a ser ese pequeño remanente que vamos a seguir creyendo en su palabra y que la palabra nos enseña de que debemos de seguir porque es el único que nos da vida y vida en abundancia. Entonces, yo les agradezco mucho que hoy me hayan puesto atención. Seguiré la próxima semana con el capítulo 6. Léanlo ustedes, instrúyense también para después yo conversarles. Si tienen alguna duda, alguna pregunta que hacer con respecto a eso, estamos para escucharlos. Sí, amén. Muchas gracias, pues. Bueno, entonces, ¿ninguno tiene alguna pregunta? Don Sandro. No, mi hermano, todo perfecto, todo bien explicado, muy bien desarrollado, muy clarito. Bueno, es una bendición el poder compartir este discipulado y aquí aprendemos siempre, ¿verdad? Es lo bonito. Estamos Sí, gloria a Dios. cada mes aprendiendo bastante Sí, y, gloria a Dios. y eso es lo importante. Bueno, pero más bien eh, la pregunta, bueno, al final, no sé si después de que oremos para ver si nos íbamos a reunir el viernes, no sé si esa era Sí, la eso, última. exactamente. Sí, es que estamos para ver si, este viernes para hacer la actividad aquí en la casa de la oración y Sí, aprovechar, sí, ¿verdad que para este viernes, mi amor? Sí, para este viernes.